En Mirada Vociente, convertimos dudas en respuestas. Aquí compartimos historias reales para ayudarte a entender y cuidar tu visión. Hola a todos, hoy estamos grabando nuestro quinto episodio de La Mirada Vociente. Y hoy vamos a hablar, aprovechando que estamos en la época de Navidad, de un tema importante en esta época, que es cómo nos vemos. Y acompañándonos el día de hoy está la doctora Friné Salazar, quien es especialista en oftalmología oculofacial, y la licenciada Chanel Redondo, quien es psicóloga clínica especialista en la parte cognitiva y conductual de las personas. ¿Y por qué este tema es importante? Porque nosotros queremos vernos frente al espejo bien y sentirnos bien. Y en ocasiones los ojos, que son la entrada de ese yo que tú dices y te paras frente al espejo y te dices, ¿cómo yo me veo? Me siento bien. Sin embargo, hay patologías que están relacionadas a los ojos que nos hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada triste, porque se nos cayó un párpado, porque tenemos ya los años van pasando. Tenemos el Botox o la toxina botulínica que nos ayuda a que esa piel se vea más joven y que no tengamos esas arrugas. Entonces, ¿por qué no queremos ver bien? Yo te pregunto a ti, desde el punto de vista psicológico. Bueno, el ser humano le gusta y es su naturaleza sentirse bien. Es lo que realmente indica desde pequeños. O sea, un niño nace ¿para qué? Para tener ese sentido de pertenencia, de felicidad, entusiasmo, motivación. Y a lo largo que vamos creciendo, pues lo saludable o lo que una autoestima sana quiere es sentirse bien. Y a veces tenemos como esa pequeña, digamos, controversia de que sentirse bien no puede ser desde afuera, no puede ser algo de afuera. Y sentirse bien viene de adentro, pero se refleja afuera. Oye, como ella lo dice, viene de adentro, pero se refleja Tal cual, afuera. Y tú ves eso en la consulta, cuando todo a el ti te tiempo. llegan los pacientes. Claro, y cuando tú me lo mandas, cuando tú lo ves también, porque lo dicen, porque esto es muy interesante. Nosotros estamos hablando de cómo el paciente se ve para los demás, pero también de cómo se ve a sí mismo a través de sus ojos, de su sentido de la vista o de la visión. Entonces, lo primero es cómo ese paciente está viendo tanto a sí mismo como a los demás. Y más interesante aún, estamos hablando de la cara. La cara, una de las partes del cuerpo que nunca nadie se ha podido ver directamente. O sea, yo puedo ver mis manos, yo puedo ver mis piernas, pero mi cara siempre la voy a ver a través de un espejo, a través del lente de una cámara. Y ahora con los selfies, eso es un tema interesantísimo porque se distorsiona muchísimo. Y muchas veces hay personas que con el teletrabajo y todo eso, la única o la percepción que predomina en ellos de su cara y de su expresión es lo que se ve en esa cámara, que está distorsionada muchas veces, tanto por la cercanía como por muchos otros factores. Entonces, es muy interesante en cómo uno se percibe a sí mismo y cómo te ven los demás. Y a veces eso está en sintonía, y me imagino que ahí, pues Chanel en su consulta tendrá más casos. A veces eso está en sintonía, pero hay otras veces que hay una incoherencia entre cómo yo me percibo y cómo me ven los demás. Es que tú estás diciendo una palabra clave, percepción. O sea, la percepción, ¿qué es? Es algo tanto objetivo como subjetivo. O sea, tú estás viendo los hechos, tú tienes que ver realmente lo que hay, pero al mismo tiempo le estamos agregando nuestra percepción, significa las emociones, los pensamientos, nuestro sistema de creencias. Y esa es la vida es a través de nuestros ojos que la vemos. Claro. Léase a través de nuestra percepción. Si nuestra percepción, como tú dices, está alterada de una manera disfuncional, pues obviamente ahí hay un trabajito que hacer de cómo nos estamos, porque podemos estar viéndonos de manera alterada, de una manera que no es del todo, digamos que la realidad. Claro. Y sobre todo cuando hay esa incoherencia entre cómo me siento, cómo me veo, cómo me ven los demás, cómo me dicen que me siento. O sea, todas esas incoherencias antagonizan el bienestar de una persona.
y te llevan a la confusión y te hacen sentir totalmente mal. Y te voy a poner un ejemplo que veo diario en la consulta, que me dicen que mi mirada está triste. Triste. Explica mucho de eso, Friné. ¿Qué quiere decir en un paciente que la mirada está triste? Bueno, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, ¿verdad? Hablando de pacientes que nacen sanos y que de repente la mirada se le pone triste, usual sin sentirse triste, valga la aclaración, porque si estás triste, pero el problema es cuando yo no me siento triste, pero me dicen que estoy triste. Entonces, una persona que con el paso de los años ha tenido exposición a la luz solar, exposición a químicos, ha pasado por ciertas experiencias de su vida, cambios hormonales, cambios de estrés, alteración en el sueño, pues de repente la piel se le va estirando, los tejidos van migrando en sus posiciones. Entonces, todo tejido que no está en su posición anatómica inicial, es decir, la funcional cuando nacemos, va perdiendo función. Y eso te va cambiando esa expresión de la mirada. Y ese paciente entonces, ¿qué se le puede ofrecer? Bueno, ¿Y qué se le puede ofrecer desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista cosmético? Lo primero es, te llegó a la consulta y me dice, ay, ¿qué me dicen? Y yo me veo como cansada. Mira, lo primero es, vamos a identificar la emoción, o sea, que probablemente ocurre. Frustración. O sea, qué frustrante que te digan, tú te ves cansada, tú te ves triste, ¿qué te pasa? Y a ti no te pasa nada. y cuando tú llevas una hora maquillándote y preparándote y produciendo, tú llegaste a un evento, encontraste con toda tu gente y te dicen, ay, ¿qué te pasó? O ella siempre está triste. Entonces, qué frustrante, qué incomprendida. Es una serie de emociones las cuales el ser humano no quiere, se quiere sentir coherente, que lo que está tratando de reflejar se está viendo. Y ahí me llegan a la consulta y yo le digo, mira, lo que pasa es que se te cayó la cola de las cejas, Así que es es. esta parte de aquí. Y es lo que te permite entonces da esa mirada triste, que aunque tú no estés triste, todo el mundo te dice que si te pasa algo, pero es que la gravedad hizo un efecto. Y yo te voy a referir al cirujano oculofacial. ¿Qué es un oculofacial? Para que la gente sepa. Bueno, cirujanos oculofaciales, existen varias especialidades que comparten esa subespecialidad. Y dentro de la oftalmología, los oculofaciales nos especializamos en los párpados y el tercio superior de la cara, es decir, la frente, la posición de la ceja, que es el marco de la mirada, y todo lo que es periocular. Eso quiere decir que el párpado inferior se conecta directamente con la mejilla, que es el tercio medio de la cara, y al mismo tiempo hace una conexión a través de los tejidos internos que le dan sostén a la cara y que se mueven en conjunto para tener una expresión armónica con el tercio inferior y el cuello de las personas. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, el oftalmólogo oculofacial tiene el entrenamiento en manejar el tercio superior de la cara y es el que primero se afecta, porque primero es la piel más delgada, es la que está más lejos del suelo, entonces es la más afectada por la gravedad, pero hay pacientes que cuando llegan ya tienen también una afectación del tercio medio y del tercio inferior, que si no se corrige simultáneamente, pues la mejoría va a ser parcial. Hay otras especialidades que también trabajan la parte oculofacial, enfocándose entonces o en el tercio medio o en el tercio inferior o cirujanos de cara completa. Pero nosotros como oftalmólogos nos enfocamos sobre todo en la proyección de la mirada y todas las conexiones que tienen esos tejidos que deben moverse simultáneamente en armonía para una mirada expresiva. Y esa mirada expresiva tiene una parte funcional. Siempre. ¿Por qué? Mira, la cirugía oculofacial o la reconstrucción oculofacial siempre, siempre va a ser funcional. Ahora bien, lo que varía es el grado de función. Como decíamos ahorita, cuando un tejido migra o cambia, pierde función. Siempre le pongo de ejemplo a los pacientes, un soldado que cuida tiene que estar en la puerta. Cuando ese soldado se mueve, aunque sea por un segundo, no está haciendo su función. Entonces, para nosotros poder mantener la función de esos tejidos, tenemos que reposicionarlos. ¿Y cuál es la función en este caso de los párpados, que es el que más se afecta cuando viene esa caída de la cola de la ceja, que se forman los pliegues, que salen las bolsitas, que la frente se arruga tratando de compensarlo? La función del párpado es proteger el órgano más importante que tiene la cara, que son los ojos. Una proyección del cerebro, el único órgano que además de la piel tenemos en contacto con el medio externo. Entonces,
ese órgano que nos da el sentido de la visión está protegido todo el tiempo por los párpados. Tanto así que el día comienza para todo el mundo desde que abre los ojos y para nadie se termina hasta que cierra sus ojos. Y Entonces, Navidad termina también cuando se cierran los ojos. también, también, pero no queremos que eso pase para eso. Exactamente, pero son de la... Siempre nos dormimos con la esperanza que al otro día lo vamos a abrir. Pero Exacto. cuando te pesa abrir los ojos, porque ya hay muchos pliegues, porque hay mucho tejido, porque ya no se mueve igual, es duro. Mire, y tú dijiste una palabra que en psicología se usa mucho, que es funcionalidad. O sea, porque eso, por ejemplo, describe la mayoría de los trastornos, cuando tú dejas de ser funcional, cuando la ansiedad sobrepasa y tú no eres Claro. funcional, cuando la tristeza sobrepasa y ya no eres funcional. Eso es como una de las características principales de cuando hay que actuar. Y eso me genera un poquito de la curiosidad porque, por ejemplo, cuando hablamos de, o sea, que cuando algo sí es funcional, pero por ejemplo, no es funcional en otros términos, me explico, no médico, sino, digamos, si yo tengo esta inseguridad tan grande con yo vivir tapándome estas ojeras o estas bolsas, digamos una bolsa Sí, sí, sí. muy grande, como, ¿qué tan funcional es en mi día a día yo estar, digamos que en esta batalla constante con mi Correcto. propio cuerpo? Correcto. Como no sé qué tipo Lo- de pacientes te llegan en ese sentido. Y mira, nosotros lo vemos a diario. Así Yo es. como especialista en cirugía de catarata, luego yo opero a los pacientes, lo primero que me dicen, doctor, ¿y estas arrugas? ¿Y estas bolsas? Eso fue la cirugía. Y yo, no, es que usted la tenía y no se la veía. Claro. Entonces viene ese choque emocional y agarran y le dicen a los esposos, tú sí estás viejo. Ah, Pero ahí se ven ella en los espejos y tú dices, ¿tú sabes qué? Me voy a lanzar porque me quiero sentir bien conmigo. Ujú. Y entonces tú dices, esas bolsas que te están haciendo un peso hacia abajo, que hacen que tu mirada no sea fresca, tú dices, ¿por qué yo no puedo ver mejor? ¿Por qué yo no me puedo sentir mejor conmigo mismo? Y es donde entonces tú puedes decir, voy a considerar hacerme una blefaro, voy a considerar ponerme votos, voy a considerar... voy a considerar los una partes. ayudita, Ajá. evaluar Porque a ver yo qué digo, yo Claro. necesito, ¿qué tan cómo me puedo funcional, mejor. qué tan funcional está siendo si tú todos los días estás perdiendo funcionalidad, pero en tu día a día Claro. con arreglarte tanto? Eso es que te quita muchísimo tiempo. Y tú lo pusiste desde un punto de vista muy común, que es a nivel de pareja. Pero hay personas que su situación quizá no es a nivel de pareja, que o se sienten muy cómodas con su pareja o no tienen pareja, pero tienen un trabajo y comienzan a evitar actividades porque ya no me siento bien, porque todo el mundo está yendo muy lindo, porque ya yo no me veo igual. Entonces te va haciendo un círculo vicioso que se transforma en una bola de nieve muy poderosa en tu contra, donde te vas aislando. Entonces, cuando tú decías ahorita, y nos morimos cuando cerramos los ojos, esa es la mejor muerte, porque la peor muerte es esa muerte en vida, donde tú te vas apagando lentamente, porque vas perdiendo tus rutinas y te vas sintiendo inseguro y te vas sintiendo que ya no eres la misma persona de antes, pero tiene la misma energía y tiene muchísimo conocimiento. Y desde el punto de vista médico, como decía Chanel, no hay un problema detectable. Pero en tu mente, cada vez que te miras en el espejo, cada vez que miras una foto, cada vez que te entra Ujú. a una videollamada y te ve en la pantalla, tú no reconoces a la persona que estás viendo. ¿Y cómo es el perfil de ese paciente que no llega a la consulta? O sea, ¿es un paciente que está activo? ¿Es un paciente de 40 años, 60 años? ¿Qué hace? ¿Cuál es su...? Porque el mundo ha cambiado. Ya las Muchísimo. personas que tienen 60 años tienen una vida social mayor que uno de 40 y mayor que uno de 20. Bueno, yo no sé si a ustedes también le pasa, pero mis pacientes por encima de 80 años son sumamente exigentes con el tiempo, porque tienen tantas actividades pendientes y tan poco tiempo para realizarlas que no están dispuestos a perder ni un solo minuto de su vida innecesariamente. Y son de los que te llegan decididos a resolver un problema. Porque, Pero qué interesante. sí, porque son personas que se sienten que están renaciendo y se sienten bien. Obviamente, decía ahorita los perfiles, y ahí ya Chanel es la que va a manejar la inmensidad de perfiles que hay, porque son muy variados y tienen que ver con la edad, con el género, con la profesión, la personalidad, muchísimas cosas. Pero la verdad es que nos llegan de todo tipo. No, claro, obsesivo, tiene que llegar, ¿verdad? El paciente Muchos. obsesivo compulsivo, el paciente obsesivo con su imagen, tiene que llegar el perfeccionista, quizá uno que no sabe lo que quiere Muchos. y quieren que tú lo elijas, que eso, Y ahí Ya, ustedes nos ayudan muchísimas veces. claro, y ahí entra también la psicología del punto de vista médico. Tú decirle, ¿qué te molesta? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres proyectar?
Y ahí llega la persona que dice, no, es para que tú me digas qué yo tengo que hacerme. Y tú sabes que pasa mucho, que hay vamos a decir, una creencia que podría ser controversial, donde el médico no debe hablar mucho con el paciente o el profesional, no importa el área. El profesional con el cliente, en este caso médico con paciente, psicólogo, ustedes sí hablan mucho, de eso se trata, pero, no, yo no soy su amiga, yo no soy su psicóloga, yo soy su médico. Pero resulta que en esta especialidad, a veces tú, hablando con el paciente, es que puedes detectar, ¿tú sabes qué? Este paciente lo que necesita es visitar a un psicólogo que lo ayude. Porque muchos pacientes, tanto hombres como mujeres, muchas veces están buscando una validación externa que nunca van a conseguir, porque ya tienen todas las características para tenerlas. Entonces, esos son pacientes que sabiamente uno debe ir filtrando y no descartando, porque no necesariamente hay que descartarlos, pero sí prepararlos para que sus expectativas se ajusten a la realidad. Y los únicos que nos pueden ayudar a eso son Sí, los psicólogos clínicos en este caso. Hay pacientes que están pasando por duelos, por traumas, y entienden que esto le va a traer una solución que no está ni cerca de lo que va a pasar. Porque, ojo, tocarse cualquier parte del cuerpo es un proceso y los procesos toman tiempo y tiempos variables. Entonces, el que va a tomar esta decisión es bueno que esté consciente con expectativas reales, que sepa que es un compromiso de doble vía, tanto del médico como del paciente y su entorno, para tener esos resultados que está buscando. ¿Y qué impacto tú le ves a un paciente que se somete a una cirugía oculofacial, ya sea de los párpados, de la ceja? ¿Hay un impacto positivo hacia ese yo, hacia esa condición del paciente? O sea, el paciente realmente, luego que se somete a un tipo de procedimiento, del punto de vista psicológico, ¿qué logra? sí, no es un sí 100%. Aquí voy a poner cuando entiendo que no, pero sí, la satisfacción de recibir ese resultado que va acorde a una imagen que tú quieres, a la imagen que tú quieres proyectar, o lo más cerca de lo que tú quieres proyectar. Ahí o sea, hay un aumento de autoestima probable. ¿Cuándo no? O sea, cuando quizá hay algo a trabajar o quizá un red flag de vamos a trabajarlo antes de someterte a esto. Cuando yo Me digo que gustó esa, el red flag. sí, porque cuando yo siempre digo la siguiente frase, cuando cualquier cosa, ya sea un objeto, una ropa, una prenda, dinero, persona, sustancia, procedimiento, tú dices, cuando yo me lo haga voy a ser feliz, no es. Nunca va a ser la respuesta. Ni cuando yo tenga más dinero, ni cuando ya yo me compré esto, ni cuando me Recuperar el beba, amor de mi vida, cuando esa persona me volveré a ser case, joven. cuando me compre toda la ropa que yo quiera, cuando me haga esa cirugía, cuando ya yo esté flaca. No. Me van a tomar en cuenta en el trabajo. O sea, esa validación externa es infinita, nunca va a acabar. Entonces, cuando ahí sí entra el no. No, ese resultado no va a crear una respuesta positiva en la autoestima. No, Claro. es un hoyo sin fin. Y entonces ahí es donde el trabajo interno viene primero. Viene primero y de manera intensa para poder entonces luego sí complementar si la persona quiere hacer ciertos cambios en su físico, que es lo que estamos ahora mismo conversando. Exacto. Pero, Pero ya tomando una decisión con conciencia, exacto, porque entonces uno se convierte en parte del problema. sin Cuando saberlo. esa red flag que ella mencionó no se identifica, uno se convierte en parte del problema. O sea, una persona con esas expectativas totalmente irreales y ve un resultado satisfactorio desde el punto de vista objetivo, con lo que se puede medir, pero no se siente bien, se siente peor, es más frustrante porque ella hizo lo que tenía que hacer y se siente peor. Y ahí entonces ustedes les reciben un paciente en crisis, Claro. que me imagino que son los peores pacientes o los más difíciles de manejar, los que más terapia llevan o más retador el manejo porque está en crisis. Claro, con todos estos intentos fallidos de realmente recuperar un amor propio, un propósito o una autoestima. Pero en muchos casos es todo lo contrario. O sea, ese cambio va a fomentar que la persona se sienta bien. Que se vuelva a reencontrar consigo misma, con esa Claro, persona. porque es que el ser humano quiere coherencia. Y tú sentirte, si tú tienes un trabajo interno, si tú te sientes bien, si tú te sientes vital, te sientes que tú tengas una etapa donde versión muy linda tuya y no va acorde con lo externo, tú no te sientes coherente. Eso yo lo vivo a diario.
A mí me tocan operar muchas personas que están en la tercera edad y son pacientes que se operan de catarata que me dicen, mira, cuando me quite la catarata, quítame los lentes, que yo lo que quiero es salir con mis amigas, cuidar a mi nieto, ir al cine, ir al teatro. Y cuando los opero y me dicen, ay, ¿y estos Estas párpados? bolsas. ¿Y estas bolsas? Pero yo me quiero sentir bien. O sea, hay un impacto psicológico positivo a tú querer seguir viviendo, a tú Claro. querer seguir ampliando tu círculo social. Mira, y a veces el paciente no identifica necesariamente qué se ve mal o qué está mal, pero te llega diciendo, después de la cirugía, yo me siento mal. Yo lloro todos los días. No me pasa lo mismo porque, claro, comienzan a ver a sí mismos diferentes, pero también todo su entorno, y no solo de las personas, comienzan a ver la casa sucia, comienzan a ver el descuido en la oficina, comienzan a ver un sinnúmero de cosas. Entonces, ahí te toca a ti como cirujano explicarle que no es que tiene un malestar por un resultado de la cirugía que mesurablemente puedes tener un excelente resultado. Entonces, comenzar a identificar qué es lo que te está haciendo sentir mal de esa nueva vida que estás viendo es un trabajo que ahí comienza la parte tuya. Claro, y ahí uno, sin embargo, cuando uno ve a esos pacientes que tú no le ves el red flag, que tú dices, tú una persona positiva, dinámica, extrovertida, se siente cómoda conmigo, y Vamos. me dicen, vamos, y es un paciente que da un resultado, y lo primero que hace se pintan los ojos, se maquillan las cejas. Se reúne con sus amigas, llama a todas las amigas viejas del colegio y le dice, miren, tenemos mucho que no nos vemos, ¿cuándo nos vamos a reunir? Y se convierten, entonces, el primero te refiere a la otra y a la otra y a la otra, y se convierte entonces en una cadena, y tú dices, oh, pero ven acá, yo tengo un club y tengo un grupo, que de hecho yo tengo un fan club, Claro. que son todos un grupo de amigos, son las amigas del té, que ella agarran y se reúnen y hayan ido y le hemos ido operando de la catarata, de los párpados, que Es se que ponen desde que te repites toxinas. visualmente también quieres volver a hacer ejercicio, tenía un tiempo que no jugaba golf y ahí de repente ya yo veo, entonces los hombres y muchas mujeres también juegan golf, porque hablamos mucho de las mujeres, pero los hombres se operan igualito que las mujeres, Claro. igualito, porque son los mismos cambios que nos afectan. Y tenemos que acordarnos que esa caída que a veces ocurre con el tiempo de los párpados, no solamente le pasa a las mujeres, le pasa también a los hombres, porque es un Igualito. efecto de la De gravedad. la gravedad. Y entonces se te caen los párpados y tú ves que tienes aquí esos dos paraguas. Y el paciente te dice, doctor, pero yo me quiero arreglar eso. O sea, hay un impacto psicológico Pero importantísimo en ese fíjate que paciente. tú mencionaste un tema sumamente interesante ahora, sobre todo para Chanel y los psicólogos, y es ese paciente que se está dando cuenta, y pasa tanto en hombres como en mujeres, pero en nuestra cultura, últimamente el hombre ha vencido ese desafío, por así decirlo, pero sigue siendo el ¿y para qué? Ay, yo tan viejo y ahora me voy a poner de ridículo. Ay, no, ahorita dicen que yo me volví loco, ahorita me busco yo problemas, ahorita dicen que me estoy enamorando de alguien. O muchas, en el caso de las mujeres, ay, no, pero yo para qué ahora? El que me quiera así, porque entonces van a decir que yo me siento mal. Y ese es el otro extremo que tampoco es del todo sano, que muchas veces nosotros cuando el paciente se siente así, aunque no necesariamente le mandemos el procedimiento o cualquier herramienta que tengamos para rejuvenecerlo, podemos ir recomendarle que se apoye con su psicoterapeuta para que comience a sentirse bien consigo mismo y llegue ya a... O a tomar esa decisión desde otro lugar. Quizá la conclusión va a ser la misma. Mira, al final no lo quiero, por ejemplo, pero de ese lugar viene totalmente desde el prejuicio, desde lo social, desde un sistema de creencias que puede venir de su familia, como puede venir de la cultura. Entonces, que no somos ajenos. Los hombres no se andan mirando en el espejo, los Exacto. hombres no Mira, se andan y cuidando tanto. yo miraba así y decir que, ¿por qué no me opero? O sea, ¿por qué no me hago los párpados? ¿Por qué no me subo? O sea, está mal de parte del yo ese prejuicio. O sea, y pensar de que en el qué dirán. Es una limitante. Y, o sea, la palabra lo dice, te estás limitando. Y eso aplica a todo tipo de creencias que tengamos, se llaman así, creencias limitantes, limited beliefs. O sea, así tú la buscas, ese es el concepto psicológico. Y son creencias que nos limitan de cómo vivimos, de cómo es el mundo. Pueden venir de nuestra casa. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros crecemos con mensajes. Esos mensajes se vuelven nuestro sistema de creencias. Entonces, de manera inconsciente o consciente, tenemos una serie de mensajes recibidos a través del ambiente que nos moldean y tenemos que cuestionarnos. Porque,
Mira, un autor, él es el principal autor de la autoestima. Se llama Nathaniel Branden. Y él habla de los 6 pilares de la autoestima. Y el primer pilar es estar consciente. O sea, el ser humano necesita tener conciencia. ¿Por qué? Porque con la conciencia tú te conoces. Y sin conocerte tú no te puedes amar. Entonces, si tú no conoces cuáles son tus valores reales y tú estás dictado solo por unos valores que ahí en esa frase es puramente social, es puramente del entorno, donde tú estás basado en el prejuicio de qué dirán, pero tú te estás anulando. Tú no estás pensando en ti, tú estás pensando en el otro. Tu felicidad está totalmente puesta afuera. Entonces, sí, claro que esa persona tiene que evaluar en realidad cuáles son mis creencias y cuáles son mis valores. Pero yo creo que en el momento en el que uno se lo cuestiona, ya tú sabes que hay algo que buscar, porque cuando están alineadas se quedan inconscientes, o sea, ni el paciente lo menciona, ni es una opción, y no hay médico chino que venga y lo convenza de que necesita un procedimiento que no se quiere hacer. Ahora, cuando el paciente comienza con esa duda y esa ambivalencia, y como yo quiero, pero ¿qué dirán mis hijos? Yo quiero, pero ¿qué me van a decir mis amigas? Yo quiero, pero ¿qué van a decir los otros? ¿Cómo me voy a ver en el trabajo? Dirán que ya me puse viejo. Entonces viene esa ambivalencia que nada más el hecho de la duda ya es una señal de que quizás necesita un apoyo O para tomar la decisión. romper un patrón. Y ese patrón también se puede romper desde el punto de vista funcional. Porque esa parte de la mirada, los párpados caídos, el exceso de piel, hace daño a nivel del ojo. ¿Por qué? Porque ya los párpados no van a funcionar de la misma forma. Y por ende viene el ojo seco, sobreexposición de la superficie ocular. Entonces el paciente se queja de ardor, de molestia. Y tú dices, óyeme, pero una cirugía plástica de párpado me va a corregir problema 100%. Porque tú estás mejorando, porque recuerden que los párpados son los encargados de esparcir la lágrima. Y si no tenemos una buena película lagrimal, tampoco vamos a tener una buena visión. Y cuando no tenemos una buena visión, tenemos problemas en el trabajo. Y cuando no vemos bien, no somos productivos. Entonces, los párpados bien puestos suman. Obviamente, ustedes recuerdan cuando éramos mucho más jóvenes que ahora, que las redes sociales y las pantallas no se usaban tanto y entonces cuando uno se reunía y se acababan los temas, a mí nunca se me acababan, pero a veces se acaban los temas y la gente comienza a hacer, ay, mira cómo mira la china, te hacía los ojos, a eso, y hagan el jueguito, o sea, se distorsiona totalmente y esos son los cambios seniles, eso es lo que pasa cuando con la laxitud, con el daño de la luz solar o la luz artificial, el estrés, las alteraciones del sueño, todo lo que mencionábamos antes, esos tejidos van migrando y van cambiando su posición, van alterando como yo veo. No solamente como yo me veo, sino como yo estoy mirando. Entonces, lo que hablábamos ahorita, una persona funcional va perdiendo su productividad y no solamente porque se aísla, sino porque no tiene los mismos resultados que tenía antes. Y nosotros vemos, ese paciente se le van cayendo los párpados. Entonces tú ves que anda con la cabeza hacia arriba. Y va cogiendo una mala postura y tiene dolor de cuello y no se siente cómodo en la Bueno. computadora. Y yo te digo, O hasta de mira, mal humor se pone después de un momento, me imagino. imagínate que tú tengas 60 años, una edad que mucha gente el día de hoy está frente a una computadora. Falta tanto, Pero, claro, buenísima. Pero una persona Pero hay que ser con 60 años, sí. con los párpados caídos, frente a una computadora, tiene dolor de cuello, ve borroso. Totalmente. Entonces, está bajando Y su su familia muchas productividad. veces depende de esa persona. Pero tú estás viendo toda la disfuncionalidad, ¿verdad? Ajá. Y el discurso puede ser, eso no es nada, yo ando con mi gotica, o, ¿verdad? Buscando alternativas para disfrazar, digamos. Esa persona tiene 2 padres. Y esos 2 padres, imagínate que él tuvo un papá que era sumamente descuidado, pero lo veía desde un modo donde los hombres son así, desde el machismo. El hombre. Es que el hombre no se cuida tanto. Y quizá una mamá que también dio ciertos mensajes. Ese ser humano de 60 años tiene esos 2 padres, los cuales todavía están en ese sistema de creencias que él tiene que romper ese patrón Totalmente. para poder decir, O banalidades, las mujeres que están pensando en eso se volvieron locas. O sea, todavía hay muchas creencias que dicen eso. Y esos son patrones difíciles de romper para fíjate una persona. que caemos de nuevo en lo que hablamos ahorita. No es banalidad, es funcionalidad. Claro. O sea, el párpado no está diseñado para tener un exceso de piel.
El párpado está diseñado para tener unas bolsas que te lleguen aquí abajo porque te generan lo que se llama un ectropion, que el párpado se desciende y Y entonces, el ojo se reseca. Ujú. y entonces ahí viene el paciente, no veo. Ah, claro, y ahorita hablábamos de lo que es sentirse triste, pero si a la tristeza, a la expresión de tristeza le combinamos o le sumamos el lagrimeo que se suele acompañar de que cuando el párpado no está en su sitio, el sistema de drenaje no funciona bien, entonces un paciente que se ve triste y anda llorando y quiere que le crean que está feliz. Mira, eso es duro y de verdad, Y yo lo veo vemos muchos pacientes. en el día a día. Y entonces esa lágrima que tiene un pH diferente al de la piel, además la quema y la pones rojita y dice, no, ella dice que está feliz y que le nació un nieto o que el hijo se casó, pero dice que está feliz, pero llorando, que está ahí con esa mirada. Entonces vienen, decíamos, se arma una bola de nieve de problemas que no existen, Y que pero tiene que una parece solución que rápida, y efectiva claro. Ujú. y con unos resultados excelentes. Y de nuevo que te afectan, te hacen disfuncional, porque ya tú no disfrutas las cosas igual y hay personas que se comienzan a cuestionar, ¿y será verdad que yo no estoy feliz? Y una ventaja que tiene el cirujano oculofacial, que me perdonen las otras personas que hace, Ujú. es que nosotros cuidamos el ojo. Claro. Entonces, esa parte conservadora, que es lo que muchos pacientes también le tienen, me dicen, yo quedo asustado, pero viene siempre la parte funcional que va primero que la parte estética. Pero fíjense cómo es una cadena de eventos. Hablamos primero de la parte funcional, después viene la parte estética, pero después viene la parte cognitiva psicológica, de cómo yo me quiero sentir. Y yo estoy vivo, yo tengo una vida social, yo tengo mi nieto, yo voy al teatro. Y ahí se desarrolla la vida de esa persona que toma la decisión de hacerse una cirugía en la cara. Y eso marca un antes y un después. Claro. Y yo lo veo con mi paciente cada vez que tú lo operas, cada vez que tú veas la parte psicológica, porque nosotros tenemos también esa parte que tenemos que saber qué quiere el paciente. La En mi caso, que conexión. hago cirugía refractiva, el paciente probablemente eh, se está operando porque dice, yo no quiero usar lentes, porque me quiero ver bien, porque me molesta. Entonces, tú andas mejorando tu calidad de vida. Y trabajar en tu calidad de vida hace la diferencia, porque eso te genera un ambiente de trabajo más saludable, un ambiente en la casa más tranquilo, de pareja, con los hijos, con todo el mundo, porque tú estás funcional. Claro. El que Y tiene dolor en un ojo por resequedad, porque los párpados están caídos, eso duele. eso duele y tú lo Y dices todos los días. entonces, cuando tú te acercas a los extremos de la vida, comienzas a pensar que ese dolor se relaciona con otra cosa. Y ya me estoy muriendo, y ya me está pasando algo y no me lo quieren decir. Y o sea, el paciente puede caer en una trampa que puede evitarse a sí mismo. Y ahí es muy importante la definición del egoísmo, porque la definición del egoísmo es muy amplia y a veces crea confusión. Dicen que hay el ego bueno y el ego malo. Claro, ella es la que sabe. No, yo por eso la miro. Desarrollamos. Claro, porque Ujú, ujú. me pasa, y me imagino que a ti también, nos encontramos con pacientes que están decididos a algo, que quieren hacer algo, pero se sienten que están abusando de su familia. Bueno, porque ahora mis hijos me van a tener que cuidar, o ahora mi esposo me va a tener que cuidar, o ahora mi esposa, y ahora yo no puedo. Y tú sabes que no es justo, pero yo quiero. Entonces yo quiero demasiado, pero siento que no merezco darme esa oportunidad. Cuando muchas veces ese paciente es el que ha cuidado a su familia siempre, sea hombre o mujer, sea proveedor económico, sea el que llevaba y buscaba, el que preparaba la comida. Ah, pero yo no puedo faltar, pero yo no puedo ¿Y apartar. cómo uno le enseña esa parte al paciente, Chanel? ¿Cómo eso no es ser egoísta? Ajá. Mira, realmente, ¿verdad? Hablando de lo que pudiera ser la probabilidad más alta de alguien que tenga ese argumento del por qué no. A mí me sonara a, por ejemplo, alguien sumamente entregado, léase, rodando ahí en una codependencia o una persona que ha sido codependiente de su entorno, léase que ayuda en exceso, que es la mártir o el mártir del entorno, el que siempre hace todo, no sabe pedir ayuda y por consecuente no estamos enfrentando a una cirugía que, ¿cuál es la recuperación? ¿Qué tiempo? Promedio de 7 a 10 días en la recuperación inicial. Y no sabe merecerse ese cuidado de vuelta, Tal cual. pues ahí podemos hablar de que el trasfondo es 5 terapias. O sea, 5 consultas de todo lo que podría haber detrás de alguien que no se está permitiendo
pasar por Y ese la proceso. realidad que por eso es bueno lo que hablábamos ahorita y que ustedes últimamente, la psicología ha crecido mucho y nos ha dado mucho soporte para podernos desarrollar mejor en la práctica profesional, porque estas cosas comienzan temprano. O sea, desde jóvenes a veces no nos damos cuenta qué tanto nos limitamos con lo que merecemos y con lo que podemos darnos a nosotros mismos sin descuidar a los demás, qué tanto cargo yo con los problemas del otro. Y queremos, como a veces nos llegan los pacientes que nos están gritando lo que quieren, o sea, el paciente está muy claro de lo que quiere, pero no se atreve a ¿Y reconocer. tú sabes por qué a veces no se atreven? Porque no saben que una cirugía de fácil recuperación Claro. ambulatoria con el paciente, básicamente a veces con sedación, que ni siquiera es anestesia general. Y a veces te dicen, yo voy a traer a mis hijos, o yo voy a traer a mi pareja, o yo voy a traer a cualquier persona que lo vaya a cuidar que esté involucrada, para que usted le explique que yo necesito la cirugía, que no es que yo quiero, es que yo la necesito. Entonces, Bueno, ya eso te deja ver mucho con esa frase, ese Entonces, lenguaje. eso es algo que todavía en nuestra cultura pasa con frecuencia y ahí es importante el apoyo que ustedes nos dan, porque que la vida no se termina con la cirugía. Y la cirugía lleva un mantenimiento. Que claro, la persona puede tener mucho miedo. Y eso ustedes Y es como normal, profesionales, pues y es con el normal. conocimiento, con explicarle, con todo ese proceso, pues pueden bajar un poco esa ¿Y emoción. cómo yo combato ese miedo? ¿Cómo yo le digo a un paciente fuera de cuando tú le das la seguridad, pero cuando tú notas que hay ese miedo que va más allá de la frontera, de la consulta de oftalmología, de la consulta oculofacial, cómo yo le transmito esa parte desde el punto de vista psicológico? Bueno, o sea, es tratar de que perciba la confianza que puede tener en que está bajo unas manos, que confía en lo que le está recomendando, que sienta el conocimiento es poder. O sea, tú explicarle a esa persona lo que hace es darle un poder para elegir y para sentirse bien con su decisión. Y, y ser empático. Yo entiendo que aplica para cualquier carrera. O sea, a veces Ya es todo. de todo, vámonos hasta a un diseñador de interiores. Si tú Todo. tienes Si tú no haces empatía, empatía, tranquila que esa sala va a quedar bien, pues va a ser hay un miedo. Entonces, si dentro de tu rango de control ya utilizaste todas las herramientas, pues ya la bola está en la cancha de esa persona, porque claro, la persona debe querer y sentirse en la capacidad de trascender ese miedo. Eso ya no está en el control de ustedes Claro. del todo. y la cirugía duele, Frina. Nunca. Molesta un poco al principio, porque obviamente al principio la visión está empañada, hay inflamación, hay que ponerse ungüentos, hay que ponerse paños fríos, hay que ponerse paños tibios porque son medidas antiinflamatorias de los primeros 2 o 3 días y conlleva una disciplina que te saca de tu rutina, además de la molestia de una visión distorsionada, pero por poquísimo tiempo. Ahora, dolor, dolor. La cirugía no es dolorosa. ¿Y en qué tiempo se ven los resultados? El paciente se hizo los párpados superiores. Mira, los resultados son inmediatos. Ahora, cada día se notan más. Hay pacientes que por alguna condición sistémica o de su propia genética o de sus cuidados van a tardar más en ver el primer resultado. Pero como médico, yo me doy cuenta del resultado inmediatamente. O sea, yo sé cuando una cirugía fue exitosa o cuando a una cirugía va a haber que reintervenir o que hacer algo adicional desde el principio. No siempre el paciente porque no tiene experiencia en eso, pero el resultado es prácticamente inmediato, con mejoría continua. O sea, desde que vio la primera mejoría, el paciente solamente se va a sentir mejor cada día. Señores, hemos aprendido muchísimo con nuestra querida Chanel y la doctora Friné. Y la verdad que sentirse bien con uno mismo creo que es el primer paso. Y luego pensar en que un ojo que tú cuidas, un ojo que tiene sus párpados en su posición, un ojo que tiene una mirada feliz. Y tú dices, Coherente wow, con coherente tus con todo, emociones. Importante. te va a sumar siempre. Y recuerden que un ojo cuidado suma seguridad, tranquilidad y sobre todo que podamos mirar felices. Chanel, un mensajito a nuestros pacientes que nos ven y que piensan en eso. Dicen, mira, yo no sé si me lo hago, no me lo hago. ¿Qué deben de regalarse para el yo? Yo a esos pacientes les doy este mensaje de primero conectar consigo mismos, conectar con su verdad, conectar con sus valores, con su propia percepción de sí mismos. Y luego de pasar por ese proceso
de conocerse un poco, pues realmente permitirse. Entonces, si hay que tomar prácticas conductuales, como son estas, pues tener la valentía de hacerla. Frine, Así es. nada, gracias por acompañarnos y seguimos con la mirada consciente. Esto fue Mirada Vociente, la mirada consciente del equipo médico de la UOC. Nos encontramos en el próximo episodio con más conversaciones que te ayudarán a ver bien y vivir mejor.